qué? Porque no eran cosas agradables para mi persona, no eran cosas agradables para la sociedad, no eran cosas agradables para mi familia también. Entonces, a veces, ya cuando uno se pone a analizar, pues se da cuenta de que uno a veces hace cosas que no son buenas y que las hacemos en público. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, nos achicamos, nos encogemos, nos da vergüenza, no tenemos el valor, empezamos a titubear, empezamos a dudar de nosotros mismos. Pero en la palabra Él dice que Él siempre va a estar, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser confiados, amén, y tenemos que siempre estar buscando de su presencia para poder nosotros algún día, y eso es una promesa que Él tiene, para que algún día nosotros, cada uno de nosotros estemos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, la carta a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo. Vamos a buscar en el capítulo 4. Y la vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Les voy a dar tiempo, ya que veo que todavía hay quien está. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Bueno, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y en su reino. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, oiga lo que dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón por oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué? ¿Alguien me puede decir qué es concupiscencia? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendito Dios de la gloria, Señor, en esta hora delante de tu presencia me pongo, Padre, y te pido para que tú seas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el cual me dé palabra, sabiduría para poder, Señor, así como tú a mí me has hablado, quiero que le hables también a cada uno de mis hermanos. Señor, porque yo entiendo que primero tú pones palabra para uno, para que también nosotros podamos llevársela a nuestros hermanos. Señor, yo no soy digno de estar en este lugar ni en esta parte representando tu palabra, Padre, pero a ti te ha placido, yo te doy gracias, te doy gloria. Agradezco a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, aquí presentes, por haber podido llegar, Señor, y te pido para que tú seas guardándolas, cuidándolas siempre donde quiera que ellas anden, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos.
el martes, cuando estábamos aquí en la clase, yo estaba hablándole a los hermanos que estaban aquí, que hoy día, hermanos, se han visto y han salido nuevas, vamos a decir que nuevas, ¿cómo le podríamos decir? Sectas, nuevas maneras de cómo buscar a Dios, o nueva gente que hoy día ha querido, con su propia concupiscencia, querer buscar o querer hablar de Dios. Ahora también ya nos han separado, ya somos trinitarios, ya unos son Jesus only, los otros ¿cómo se llaman? Solo Jesús, y los otros, bueno, hay demasiadas denominaciones, pero hay una cosa, hermanos, que yo quiero que usted ponga atención. Quizás esta prédica no sea algo de lo cual vamos a hablar muy a profundidad, pero sí lo que quiero que usted ahí entienda, que lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta primeramente es el origen de donde usted viene, el origen de la palabra, de dónde es que a nosotros, o cómo fue que a nosotros nos enseñaron, nos educaron. Hay una cosa que es, vamos a decir que es importante, que es básica siempre en todas las familias. ¿Sí? Todos alguna vez hemos dicho, no, es que a mí me educaron, ¿verdad? Decimos, no, es que mis padres a mí nos educaron de esta forma. No, es que mis padres nos educaron de esta manera. Amén. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un compromiso con Dios. No es con el hombre. El compromiso que cada uno de nosotros tenemos es con el Señor, de llevar su palabra. Pero tenemos que tener el compromiso de llevar una palabra pura, una palabra santa, una palabra que hable de poder y que hable también de salvación. Tenemos que aprender a cómo poder hablarle a una persona. Hoy día con los unitarios, que eso es lo que a mí me está llegando mucho, que debemos de tener cuidado. Hay un varón que está levantando a esa gente de los unitarios, del cual está haciendo separar y está diciendo que Jesús ni el Espíritu Santo para él son Dios. Que el único Dios, por eso ellos son unitarios, porque solamente están creyendo en el Padre. ¿Ok? Ahora, para él solamente Jesús es hijo de Dios, pero que él dice también que él también es hijo de Dios. Y que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y que también como Jesús tuvo poderes, también nosotros tenemos poderes. Entonces, tenemos que tener nosotros siempre nuestra mente bien abierta. ¿Por qué? Porque va a venir gente de afuera. Acuérdense que la palabra dice que va a haber gentes disfrazadas de ovejas, pero que son lobos rapaces. Cuando usted, hermano, esté fuera de la casa, esta es nuestra casa, y que vayamos a un lugar a donde vayamos a escuchar palabra, porque seamos invitados, porque el pastor nos lleve, tenemos que parar oreja, tener cuidado de lo que se está predicando. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy día están cayendo en el error de que porque como oyeron allá algo nuevo, se salen de su casa y se van a otra casa a recibir otra comida diferente. ¿Sí? Y eso es un peligro para nosotros los hijos de Dios. Yo creo que si usted está aquí hoy día es porque usted quiere ser salvo. Yo creo que si usted está aquí hoy día es porque le gusta escudriñar la palabra, porque usted lo que quiere es un día llegar al reino de Dios, porque quiere ver la cara de nuestro Padre. Amén. Entonces, si usted está buscando y está peleando la buena batalla, no tiene usted por qué andar buscando para acá y para allá. Hasta hoy día, yo creo que ninguno de nosotros tenemos queja de la pastura que se nos da aquí de comer. Y si hay alguno que tenga alguna queja, usted está en su derecho de poder hablar con su pastor. Porque nosotros como ovejas también necesitamos tener buena pastura, y eso es algo bíblico. ¿Sí? Cuando usted vea que
a usted alguien le está diciendo algo que lo haga como dudar, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a su pastor y preguntarle, pastor, ¿cómo usted cree esto? ¿Cómo usted ve el otro? Y si el pastor le dice, bueno, todo tiene que ser contestado por medio de la palabra. Todo. No hay una cosa que se pueda quedar sin aclarar de la palabra, porque todo tiene respuesta, hermanos. Amén. Entonces, este varón Pablo, que le está hablando aquí a Timoteo, cuando él estaba en la cárcel, oiga, esto es algo muy valiente. Muchos de nosotros a veces queremos correr cuando encontramos un obstáculo en nuestro camino. Muchos de nosotros no tenemos la paciencia de seguir, y eso es lo que yo estaba diciendo de mi hermano Santos, que yo lo admiro por su forma, a pesar de que él no puede leer, él se esfuerza y él busca y él trata de buscar lo que el Señor le pone en su corazón hacer. Entonces muchos de nosotros, hermanos, a veces tenemos ese temor y no hacemos lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice aquí, por decir, también en la segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos nosotros, hermanos, podemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos en la gracia, en lo que nosotros hemos recibido. Amén. No podemos estar nosotros también siempre sentados y ser pasivos. ¿Usted sabe lo que es una persona pasiva? Una persona pasiva, para los que no saben, es una persona que siempre está tranquila, que está quieta, que todo lo que le dicen es sí. Entre los chivos, no sé cómo les llaman ustedes, chivas, chivatos y las ovejas, hay una gran diferencia. ¿Sí saben qué es un chivo? Y sí saben qué es una oveja, ¿verdad? El chivo es aquel que tiene cuernos. La oveja también es de cuernos, pero la oveja tiene lana, es la que nosotros muchos le llamamos borregos. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre ellas dos. Al chivo, al chivato se le llama así, y eso es reconocido. ¿Por qué? Porque ellos tienen una característica peculiar. Estos animales son hiperactivos. Ellos pueden caminar en laderas, no sé cómo les llaman ustedes, a los montes, cuando están bien paraditos, ellos pueden trepar hasta lo más alto. Un borrego no. Usted lo deja en el campo comiendo y es lo que camina, si acaso serán 100 metros, 300 metros, no se va muy lejos. Pero un chivo le gusta explorar el terreno, le gusta subirse a lo más alto, ir a buscar su pastura a donde más a él le agrade. Entonces nosotros tenemos que ser también como esos animales, no quedarnos siempre sentados, sino siempre tenemos que ir buscando lo que el Señor en verdad quiere para cada uno de nosotros. Aquí lo que el pastor da o lo que se viene a predicar en esta casa, hermanos, es para que usted aprenda. Es para que usted examine y para que usted algún día llegue al reino de Dios. Pero si usted, como una ovejita que solamente se queda sentadito y para todo es porque la ovejita solamente hace eso. Y nosotros todos decimos sí, amén, amén. Eso es muy malo. Nosotros por eso tenemos esta arma, que es la arma de cada uno de los cristianos, en la cual nosotros podemos averiguar, descubrir y aprender, porque esto también nos enseña cómo debemos de vivir una vida en santidad. Oiga, nosotros hoy día vemos mucha gente, y perdón por si a alguien le llega esto, pero hoy día vemos a mucha gente que se nombran cristianos, que se nombran hijos de Dios, que se nombran siervos, y vemos la basura que están dejando entrar a la casa de Dios. A la casa de Dios, hermanos, debemos de tener un respeto. En la casa de Dios debe de haber santidad. La misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Esto que yo les estoy diciendo, hermanos, es más que prédica, es una exhortación a que nosotros tenemos que aprender a cómo debemos de vivir un cristianismo no moderno. Olvídese del cristianismo moderno. Mire, a mí me da tristeza y me dio mucho coraje cuando yo vi una persona que yo aprecio y que yo quiero, porque hasta parte de mi familia viene siendo, cuando él me empezó a decir a mí que no, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, y eso era porque otra cierta persona le vino con esos cuentos a decirle que teníamos que tener un cambio, que teníamos que evolucionar, que tenemos que modernizarnos. Hermanos, el evangelio nunca debe de ser modernizado. El evangelio siempre va a ser el mismo, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Eso no cambia, hermanos, y nosotros no tenemos por qué cambiar. Cuando nosotros veamos o cuando nosotros estemos escuchando que hay personas que nos están invitando a hacer cambios en nuestra vida cristiana, tenemos primero que ver, analizar y también pedir consejo. No tan solo a nuestro pastor, sino también por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de esta palabra. ¿Por qué? Porque yo, y perdonen los hermanos, no quiero ofender a nadie, pero por decir, yo me di cuenta de algo el martes, ¿sí? Hace 15 días yo di unas hojitas, y total que el martes nadie la trajo, ¿sí? Entonces se da cuenta uno que interés a veces para las cosas de Dios no hay, y que si lo tenemos es porque solamente a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos. Mucha gente, hermanos, viene a la casa de Dios solamente a querer escuchar cosas buenas. Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar eso, Dios te va a dar otro. Pero si te dicen, no, Dios a mí me dice que tú o te compones o te va a dar tu merecido, no le gusta. No nos gusta escucharlo. Y lo primero, mire, yo tengo algo que he guardado mucho por varios años y me dolió mucho. Porque una vez un predicador aquí vino allá a la otra casa, incluso aquí también ha venido, pero eso a veces es bueno, tenemos que ser sabios. Ese predicador fue allá y mi esposa pasó para que esta persona orara por ella. Entonces cuando él empezó a orar, le empezó a decir, en tu familia esto, en tu familia el otro, y ya puso a la casa patas para arriba. Y por ahí andaba yo también bailando. ¿Sí? Entonces, cuando yo salgo cuando salimos de la iglesia, pues ya yo vi a mi esposa seria. Y yo pues contento de que ya había acabado el servicio bien, pero no, mi esposa ya estaba como de por sí es un poquito trompudita y luego pues enojada, pues estaba más. Y yo por más que yo le hablaba y le decía, hija, ¿qué tienes? No, nada. Porque así son las mujeres, nunca tienen nada. Pero cuando se sueltan, olvídense. ¿Qué te pasa? No, nada. Pero dime, ¿por qué cambiaste? ¿Qué tienes? Si estás enojada, ¿por qué estás enojada? No, porque digo que estoy enojada. Y bravo me contestaba. Yo digo, bueno, está bien. Pasó un día, pasó otro día. Al tercer día, hermanos, me soltó la sopa porque yo creo que ya no aguantó, porque yo también me molesté de que pues todos los días seria. Y a la de cuenta que me hacía como cuando tenemos un perrito, un animalito en casa que a veces le aventamos la comida. Yo llegaba de comer y cuando yo llegaba de trabajar, y le pedía la comida, pues sí me la daba, pero usted sabe, de mala forma, y eso pues como que incomoda también. Entonces cuando yo exploto, ella explota. Y ahí me dice, no, es que el predicador me dijo esto, me dijo lo otro, y yo le dije, eso fue lo que pasó, por eso estaba brava. Y le digo, bueno, y si estaba yo ahí, si yo estaba ahí en la prédica y estaba el hermano diciendo todo eso, ¿por qué no me pasas eso? Le dijiste, ahí está mi esposo, hable con él. ¿Por qué hasta ahora me vienes tú a salir? Es que, hermanos, también nosotros tenemos el derecho de confrontar. Sí, podemos confrontar. Y siempre y cuando nosotros sepamos que lo que están hablando de uno es mentira,
uno puede confrontar. Eso también hasta el el pastor Mario nos lo dijo muchas veces, que cuando alguien está calumniándonos, nosotros podemos pelear por esa calumnia. Sin embargo, yo me porté tranquilo y dije, bueno, para no hacer el cuento muy largo, hermanos, esa persona vino, va y fue y vino. Y un día yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué, hija? Le digo, como que el Señor me ha tentado a que yo le hable con esta persona. Y dice, ¿ya para qué? Dice, si ya pasaron muchos años. Le digo, no, pero yo quiero que él, a ver si se acuerda de lo que te dijo a ti, porque iba a romper el matrimonio nada más por una cosa que él dijo, que ni para el caso. Y me dice, no, dice, ya no quiero que tú hables con él. Perfecto, yo lo dejé. Pero hay una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que ser siempre sabios y tenemos que tener también cuidado de cómo nosotros nos vamos a acercar. Porque si yo hubiera sido la persona que yo era cuando yo estaba en el mundo, yo hubiera fácilmente hecho un burlote también, hubiera acabado bien, hubiera reventado y quién sabe qué hubiera pasado. Quizás más pronto se hubiera acabado el matrimonio. Pero lo que yo quiero decir nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sensatos. Tenemos que saber cuando el Señor en verdad a nosotros nos habla, y que tenemos que también saber cuándo es el momento que cada uno de nosotros podemos hablar a una persona de la palabra y cómo exhortar a la persona. No es solamente de que como ha pasado muchas veces, que viene gente de afuera, y lo que quiere es empezar aquí a orar por los demás y a exhortarlos y a brincar sobre todos y a brincar por las autoridades que hay dentro de la iglesia. Eso no es bíblico. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que también decimos, cómo le hablamos al hermano. Este varón, Pablo, estaba exhortando a Timoteo para que él pudiera exhortar. Y también le dice que tiene que dar a tiempo y afuera de tiempo, pero siempre hablando de la palabra y con bases bíblicas, no con bases de que es que a mí fulanito me dijo o que sutanito me dijo. No, hermanos, usted y yo somos hijos de Dios, y si usted en verdad conoce de la palabra y si usted en verdad tiene temor de Dios, lo que usted tiene que hacer siempre antes de acercarse a una persona, a un hermano, a decirle, no, es que a mí me dijeron esto y lo otro, primero tiene que saber cómo hablarle por medio de la palabra. No es de a mí me dijeron, hermanos, no es que yo supe, todo es conforme. Dice que nosotros tenemos que saber exhortar con amor. ¿Sí sabe que dice la palabra que nosotros debemos de saber exhortar con amor? ¿Y qué es exhortar con amor? ¿Con palabras necias o con palabras dulces y sabias? Con palabras sabias y dulces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual nosotros vamos a ganarnos a un hermano más, vamos a ganarnos un amigo. Pero si usted viene delante de mí a decirme cosas que ni al caso, van a haber dos cosas. Va a haber un problema grande y después ni siquiera lo vamos a poder ver. Y estamos nosotros mismos perdiendo nuestra comunión con Dios. Entonces, este varón incita. Y así hoy día, hermanos, yo lo único que les incito y los exhorto a que cuando ustedes quieran hacer algo, que crean que un hermano o una hermana está haciendo las cosas mal, que no solamente se vayan por habladurías, que no solamente se guíen por lo que le están diciendo las demás personas. Todos, oiga lo que voy a decir, todos, hermanos, todos tenemos errores. Todos somos pecadores. El único que no pecó es nuestro Dios. Amén. Entonces, aquí hay otra cosa que también a mí me inquietó un poquito. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando nosotros estamos buscando de Dios, siempre, y cuando estamos más metidos en las cosas de Dios,
siempre es como dice el dicho, llega una sopa en el pelo. Hay algo. El pelo en la sopa, ya ve que bueno, está poniendo atención, gloria a Dios. Eso me gustó. Entonces, ¿qué llega? El pelo en la sopa o la sopa al pelo. Ok, mire, oiga lo que les digo aquí en el capítulo 3 y el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Estos días, hermanos, son los días más peligrosos, porque hoy día se están dejando engañar hasta gentes que llevan tiempo predicando palabra, pastores, gente que tiene años en el conocimiento. ¿Ustedes, cuántos de ustedes se acuerdan de Marcos Witt? Ese era un tremendo predicador y cantante, era un tremendo salmista. Pero ¿dónde está él ahora? ¿Quién sabe dónde se encuentra? ¿Dónde? Él se fue a los católicos. ¿Sí? Y así como él, hay muchos que están regresando al catolicismo. ¿Y sabe el por qué? ¿Perdón? Porque no eran del rebaño. Pero aparte de eso, hay otra cosa. En la Iglesia Católica tienen un método para nosotros atacarnos muy duro, porque ellos lo que dicen es que nosotros somos los primeros. Pero lo que mucha gente no sabe, hermanos, que esa gente, para poder tener la posición que tiene, tuvieron que matar miles y miles de gentes. Eso no lo dicen ellos porque no les gusta que la gente sepa eso, pero eso es algo que sucedió. Para que el catolicismo llegara a reinar a nivel mundial, fue que ellos anduvieron persiguiendo a todos, incluso no tan solo los hacían cambiar de la religión y negar a sus dioses o lo que tuvieran ellos, sino que ahí mismo los hacían quemar todo, romper todo y seguir supuestamente su religión de ellos, lo que eran católicos. Y ahí era donde vinieron todas esas imágenes que ahora nosotros conocemos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un compromiso muy grande. El compromiso más grande que nosotros tenemos es de que nosotros tenemos que aprender a distinguir y también aprender a llevar la palabra. Hay gente que tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios y no sabemos evangelizar. Nos falta la astucia, nos falta la palabra, nos hace falta el entendimiento. Entonces tenemos que ser más preparados. Yo estaba viendo, mire, a mí de hace 3 días para acá, me han llamado como 20 personas, para no ser tan exagerado. Y me han preguntado a mí que yo qué pienso de lo que va a pasar, de lo que aconteció, incluso del eclipse que va a pasar el 8 de abril, creo que dicen que va a ser algo así. Me han preguntado que yo qué pienso, que qué dice la palabra acerca de eso. Hermano, yo estoy tranquilo. Y si usted tiene temor porque algo malo pase, quiere decir que usted no está bien con Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si yo vivo para Cristo vivo, y si muero, porque vamos a ir también a la presencia de Él. ¿Cuál es el miedo? Mucha gente dice, ay hermano, pero ¿usted qué piensa que es cierto que van a ser los 3 días de oscuridad, que esto y que el otro, que van a salir los demonios? No se turbe vuestro corazón. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué es que nosotros tenemos que estar siempre atribulados? ¿Por qué es que nosotros, si somos el pueblo de Dios, por qué es que nosotros siempre tenemos que estar asustados, paniqueados? ¿Dónde está la confianza que el Señor dijo que debemos de tener? ¿Dónde está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué es que nosotros a veces tenemos las dudas?
porque lamentablemente nosotros no conocemos de la palabra. Y es triste decirlo, pero es una verdad, es una realidad. Muchos somos muy flojitos, muy haraganes, no nos gusta escudriñar la palabra. Y hay muchos que la estamos leyendo y damos los cabezazos. Hay muchos que la estamos leyendo y le estamos viendo para atrás. ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchos de nosotros, así estemos años, décadas, dentro de una iglesia, dentro de un lugar donde alaben al Señor, si usted no aprende a escudriñar la palabra, hermano, discúlpeme que yo se lo diga, pero usted no va. Usted se va a quedar. ¿Sí? Acuérdese que la tribulación va a ser tremenda. Y lo más triste que después de que quiera llegar después, va a tener que ser decapitado, perseguido. Y va a ser la única forma. ¿Usted quiere ser perseguido, quiere ser decapitado para poder llegar a la presencia de Dios? Si ahorita nos podemos ir en el primer viaje, bien comoditos. Imagínese que ahorita va a venir un barco o un tren, lo que sea, pero usted va a tener su asiento apartado, exclusivo para usted. Pero si usted se va después, ya no va a ser de esa forma, hermano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que empezar a aprender a meditar la palabra de Dios. Tenemos que empezar a creer más en la palabra de Dios. No a creer en el hombre, porque también dice la palabra de Dios que maldito del hombre que confíe en otro hombre. Y si usted está confiando en que el hermano Carlos o que el hermano Héctor o que la hermana Carolina o que cualquier otro hermano son los que le van a llevar al reino de Dios, no, hermanos, ellos son un apoyo, una ayuda, pero la responsabilidad es suya y la responsabilidad es mía si algún día nosotros queremos estar en la presencia de Dios. No es de nadie más. Aquí no venimos a estar jugando, no venimos a estar saltando. Aquí venimos a aprender, venimos a adorar y a buscar de la presencia de Dios. Entonces, mi consejo, y esto ya es para terminar, que tenemos que hacer, conforme Pablo le estaba diciendo a este Timoteo, que tenemos que aprender a exhortar, tenemos que aprender a hablar la palabra, pero tenemos que aprender a escudriñarla primero. Mucha gente, hermanos, y esto es algo que es verídico y es real, ¿sí? Mucha gente sí conoce la palabra de pie a cabeza. No sé si ustedes han visto al teólogo de la calle. ¿Cuántos lo han conocido? Ese varón sí que sabe de Biblia. Ese sí sabe de Biblia. Pero, ¿cómo está? ¿Dónde está? Ahora, muchos también lo han criticado. ¿Ok? ¿Quién se acuerda de Nabucodonosor? ¿Quién fue Nabucodonosor? ¿Qué hizo y qué le pasó? Nabucodonosor fue un rey, ¿verdad? Que se había llevado al pueblo en cautiverio. Entonces él se enalteció, dice la palabra, que se engrandeció y dijo, oh, todo lo que yo he hecho. Y Dios lo castigó. Y dice que lo hizo parecerse a una bestia, le creció pelo, uñas, y lo hizo comer hierba del campo por 7 años. Entonces ahora, al principio yo decía, bueno, ¿y no será que esta persona, será que le está pasando lo mismo que Dios lo está? ¿Cuál fue el pastor? ¿Usted sabe, se acuerda quién es el rey que también lo hicieron casarse con una prostituta? No. El profeta. ¿José? Osea, anda, Osea. Yo dije que decías José, digo, no es José. Osea, sí, ok, miren, a ese varón Dios lo mandó a que se casara con una prostituta, ¿verdad? Y la mujer le falló ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Sí? Y Osea siempre la perdonaba. Y la perdonaba, y ella salía y se iba y hacía su desorden, y él iba, la buscaba y la recogía. Pero ¿por qué lo hizo él? ¿Por qué Dios hizo que Oseas hiciera eso, o que la mujer hiciera eso, que se casara con ella? Porque le quería dar a entender a su pueblo que así también su pueblo se estaba prostituyendo en el pecado.
Y hasta que no se arrepintió, fue que tuvieron bendición. Entonces, este que yo les estoy hablando, de este colombiano, yo a veces me ponía a pensar y decía, pero ¿no será que a lo mejor Dios lo está pasando también por un proceso? Porque dicen que él tiene mujer, que él tiene hijos, pues que tiene una familia. Pero que de repente solamente se salió de su casa, dejó, y ya era alguien bueno en la palabra en su país. Pero nomás de repente se salió. No le dijo ni adiós a su mujer ni nada. Entonces, yo como le digo, primero me puse a pensar, dije, ¿no será que él esté pasando por un proceso como el de Nabucodonosor, como el de Oseas, con la prostituta? Uno a veces nunca sabe, pero el punto es este, hermanos, que nosotros no podemos dejarnos engañar de gente que no está haciendo conforme a la palabra de Dios, porque a Dios no le podemos llamar ni mentiroso, ni que es un charco padre, perdón. ¿Por qué? Porque Él todo lo que hace, lo hace bueno, hermano. ¿Sí? Él todo lo hace para que obre para bien para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no nos ponemos a razonar, a tratar de acoplarnos con lo que la palabra de Dios dice, debemos de tener cuidado porque quién sabe a dónde vamos a parar. Ese pobre paró en la calle, el otro paró comiendo hierba, el otro paró cuidando a una prostituta. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de la forma en la cual vamos caminando en las cosas de Dios. No es esto de tanto grito, esto no es de tanto, de mucha alabanza, de mucho brinquito. Aquí es santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entrar a su templo con acción de gracias. Hermanos, hay una mala educación en nosotros. Hay una mala irreverencia aquí. Y no es solamente en nuestra iglesia, sino eso es algo que es mundial. Que lo que menos respetamos es este lugar. Donde mi yerno se bautizó, el indiano que les platiqué, a mí me dio tristeza y me dio coraje, porque los de la alabanza, unos iban con gorra, otros iban con el pantalón bien apretado, otras iban con todo roto el pantalón, y bueno, llegaban y en lugar de llegar a ponerse a orar, llegaban y era de hola, ¿cómo estás y cómo te fue? Lo mismo que pasa aquí, pasa allá, allá y allá, y eso es una irreverencia. Entonces, mi exhortación hoy día es de que nosotros podemos y debemos de marcar la diferencia. Mi exhortación hoy día, hermanos, es de que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo en verdad agradarle a Dios. De cómo nosotros tenemos que tener un trato con Dios. ¿Cuál es la forma en verdad? Mi hija, la chiquita, mire, me estaba diciendo hoy día, la llegué al doctor y estábamos hablando acerca de cómo ella, su forma de pensar de Dios. Y ella me está diciendo, no, dice, es que Dios se manifiesta en todos de cualquier forma, de cualquier manera. Y que Dios no está viendo tu vestuario o esto y el otro, sino Él está viendo tu corazón. Y, precisamente, porque todo sale del corazón. Cómo tú hablas, cómo tú caminas, cómo tú te vistes. Si yo, y muchas veces lo hemos dicho y mucha gente lo ha dicho, si yo trabajo para un rey, yo tengo que representar bien a ese rey. Si el policía que trabaja para la policía tiene un uniforme y las hay, y con ese uniforme nosotros sabemos que está representando la ley. ¿Sí? El doctor lo mismo. Entonces, si nosotros los hijos de Dios, si decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata, tenemos que también saber representar a nuestro Dios. No es como usted quiera, porque todo manda del corazón. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos, de la manera que entramos, de la manera que nos movemos aquí adentro, da mucho que decir.
Entonces yo los exhorto, los invito, hermanos, para que haya un cambio en nosotros, pero que sea un cambio para bien, que no nos dejemos manipular por los cambios que hay en el mundo, que no dejemos entrar las cosas del mundo a la casa de Dios. Y hay muchas cosas que estamos haciendo mal, pero podemos regresar a la senda antigua. Todo está en que usted y yo querramos. Y no es nada difícil cuando se ama. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su esposa, pastor? Perdón. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Ya ha sido fácil? Pero están juntos. Yo tengo 37 años con mi esposa, 36 años con mi esposa juntos. Y también hemos tenido altas y bajas y pleitos grandes donde a veces hemos querido ya uno por su lado. Pero yo siempre le he dicho a mi esposa esto, hermanos: el correr y el huir es de cobardes. Yo como hombre siempre le digo, yo me afrento a mis problemas, y si yo tengo la culpa, yo te voy a pedir un perdón, y lo he hecho muchas veces. No porque yo soy hombre, no puedo decirle a la mujer, sí, perdóname, la regué. Tengo que aceptar mi error, tengo que saber que hice mal, porque si yo quiero que esto siga caminando, tanto ella como yo tenemos que aprender a discutir y a solventar nuestros errores. Lastimosamente hoy día vemos en las familias, se casan hoy y mañana ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque también no hay un temor a Dios, no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Mire, hay un mandato muy, pero ese mandato es una orden que el Señor nos dio desde cuando empezó el hombre a vivir en este mundo, y le dijo que era la reproducción entre el hombre y la mujer. Vayan y reproduzcan. ¿Sí? Y hoy día ya se agarró de moda que uno o dos o ninguno, o me compro una mascota. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo en las cosas de Dios. Usted es un hijo de Dios, obedezca. Si usted quiere tener una vida llena de bendiciones, tenemos que obedecer. Por eso nuestro mundo está como está. Hay una gran maldición, hermanos, que estamos pasando nosotros. Y es porque le estamos haciendo más caso al mundo, a Satanás, que el Señor le reprenda, que a las cosas de Dios. Para nosotros es más fácil correr y irnos a meter a una barra, a una discoteca, con unos amigos, comprar cervecitas, los cigarros, las cervezas, los vinos, y hacer un party. Es lo más fácil para nosotros. Pero dígale, vamos a la casa de Dios. Qué pereza, ¿no? Entonces, ella me decía, no es que Dios conoce el corazón. Sí, precisamente, hija, yo le dije, porque Dios conoce el corazón y sabe que de ahí es donde viene todo. Entonces tenemos nosotros que aprender, porque hoy día mucha gente se la quita con los, es que Dios conoce mi corazón. Sí, pero pues si es nomás al verte ya sé que, ¿cómo estás? Al verte cómo te vistes, cómo hablas, todo lo que nosotros hacemos, hermanos. No hay una cosa, oiga lo que voy a decir, que podamos esconder. ¿Sí? Porque todo nos delata. Todo. Y en eso es donde nosotros tenemos que entrar en cuentas con el Señor. Tenemos que aprender mucho, demasiado. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Es algo doloroso, es algo triste, pero es algo que está pasando y que no debería de pasar entre nosotros. Usted sabe cuántas veces yo me pongo a platicar con mis hijas y le doy gracias a Dios, hermanos. Yo estoy bien bendecido, en verdad, no saben, no me canso y no me voy a cansar de decírselos.
Yo estoy gozoso, estoy contento, estoy más que bendecido con lo que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Y lo que va a seguir haciendo. Gloria, gloria. Y mire, yo no podré hacer, quizás, ahorita ya llevo tiempo sin trabajo, pero no me ha faltado a mí nada. Ni de comer, ni un lugar donde estar, ni donde dormir, ni nada. Gloria a Jesús. Todo es por la misericordia de Dios. Amén. Y mire, para acabar, yo lo invito para que este domingo usted venga, porque yo tengo un chisme bien grande para ustedes. Sí. Pero bueno, ¿por qué? Porque es para la gloria y la honra de mi Padre. Él a mí me ha bendecido grandemente. Y lo puede hacer con todos nosotros. Pero también tenemos que aguantar en las buenas y en las malas. No cuando ya nos pasó algo, nos salimos y nos vamos corriendo y nos escondemos. Porque no quiero que me lastimen, porque no quiero que me hieran, porque no quiero que me maten. Hermanos, un verdadero cristiano tiene que aprender a aguantar la persecución. El cristiano que no aguanta, cuando le dan cuerda y le dicen, no, es que fulanito esto, que fulanito lo otro, y usted corre porque ya lo ofendieron, porque ya lo hirieron, quiere decir que usted nunca conoció a Dios. Quiere decir que usted nunca amó lo que Dios o lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz. Antes, los cristianos, y le voy a decir, y me atrevo a decirle con certeza, a decirle los verdaderos cristianos, para adorar a Dios se tenían que esconder en cuevas. Y aunque los encontraran, ellos seguían adorando a Dios, y aunque los mataran, ellos no negaban su fe. Hoy día no queremos salir a evangelizar porque tenemos miedo a que la policía nos agarre. Y tenemos que decir, no, es que tenemos que sacar un permiso. Ponemos excusas. Los tiempos han cambiado, pero la palabra y el evangelio no, hermanos. Gloria, gloria, aleluya. Entonces, unámonos, doblemos rodillas, pidámosle perdón a Dios, aprendamos a vivir un verdadero evangelio, a vivir un verdadero cristianismo, no a como yo quiero, no como usted quiere, sino a como la palabra lo demanda. Seamos esforzados, seamos valientes, seamos guerreros, seamos fieles. Vamos a cruzar el Jordán, vamos a llegar a la tierra de Canaán, pero tenemos que esforzarnos. ¿Cuánta gente no quedó en el desierto? De toda la gente que salió de Egipto, todos los que salieron quedaron en el desierto. Solamente la nueva generación llegó a la tierra prometida. Pero se esforzaron, aunque renegaron, aunque siempre estaban peleando porque querían mejor comida, querían mejor trato. Y saben de una cosa, que el pueblo de Israel nunca se dio cuenta, esto ya lo dije yo apenas, nunca se dio cuenta que Dios siempre estuvo con ellos, siempre. Dice la palabra que de día era columna de nube y que de noche columna de fuego. Y así cada uno de nosotros estemos pasando por una tempestad, por una prueba, siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre Él está ahí como poderoso gigante, hermanos. Así es que si nosotros tenemos a Dios como poderoso gigante en nuestras vidas, como nuestro guardador, como nuestro protector, ¿quién en contra de nosotros? ¿A qué le podemos temer? Tenemos que empezar a ser más esforzados, a ser más agradecidos, a tener, vamos a decir que no temor, hermanos. Vamos a decir que a tener un poquito más de amor a Dios. Acuérdense que Él dice que si nosotros decimos que lo amamos, tenemos que amar a nuestro enemigo. Que a veces
Nomás vemos a alguien que no nos cae bien y corremos o nos volteamos o nos vamos para el otro lado y no queremos hablar con él. Y eso no es de un cristiano. Aleluya. Mire, yo conozco hermanos que han caído y a veces cuando yo los veo que se van por un lado o se van por otro, pero yo de maldad voy y me le acerco y los saludo. Sí, yo voy y les digo, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, y lo abrazo